Cuando uno dice yo creo que tal cosa, ¿es una creencia personal? ¿Está dando una opinión? ¿Está asegurando algo? Creo que esto que voy a decir tiene cierta verosimilitud y entonces es como una especie de firma previa, ¿no? Creo en esto. Pero escuché decir que la ciencia no es una creencia, que la ciencia está compuesta de investigaciones y hechos concretos. ¿Será tan así? Porque parecería que si la ciencia está hecha de tantas cosas seguras e investigaciones y hechos concretos, no es humana. En cambio, me parece que es más humano decir, mira, yo creo que... Mi viejo siempre me decía, vos no asegurés mucho cuando no sabés bien de qué se trata, vos siempre usás la frase, me han dicho, y entonces ahí delegás un poco la responsabilidad de lo que vas a decir en alguien, no sé en quién, pero en alguien. Olseviki, ¿estás ahí? Quique, ¿cómo te va? Ya empezaste haciendo de pensar mucho. No es para pensar mucho, porque vos tenés respuestas para esto. No, bueno, que me hagas pensar es algo bueno, porque en realidad las mejores respuestas creo que son las que se encuentran en la charla. Sí. Lo primero que te voy a decir es algo que me hiciste pensar de manera lateral cuando dijiste lo de me han dicho. Sí, me han dicho esto. Sí. Que es una respuesta que daba Borges cuando le preguntaban por algún autor que no le gustaba o que no le importaba. Sí, claro. Aunque Borges era un viejo muy zorro. Zorro, sí. Le endilgaba el no gusto o el no sé a otro. No, el tipo decía, le preguntaban, por ejemplo, bueno, ¿y qué opina usted de Borges, de García Márquez? O sea, era el autor del momento, ¿no? Por supuesto. Y Borges contestaba, me han dicho que es muy bueno. Es una manera de decir, no me interesa ni para leerlo. Exactamente. Me han dicho que es muy bueno, sí. Qué maravilla. Bueno, ¿y con la ciencia qué pasa, Olseviki? Y con la ciencia, el tema de la... Yo creo que hay que desarmar un poquito esa imagen cristalizada de la ciencia como algo estático, estanco, completamente en lo que se puede confiar ciegamente, como un espacio en el que la creencia no está avalada, no está autorizada. De hecho, yo creo que si hablas con los científicos que más reflexionan sobre, científicos y científicas que más reflexionan sobre su disciplina, reconocen que hay un espacio para la creencia. Hoy creemos que esto es así. Ahora, no es la misma creencia que la creencia religiosa, por ejemplo. Pero qué, a ver, me parece que por ahí se confunde con cierta esperanza. Es decir, cuando uno dice, yo creo que esto puede ser así, hay como deja un espacio a una esperancita de que eso sea así. A ver, por ahí lo que pasa en realidad es que estamos usando la palabra creer de dos maneras diferentes, ¿no? A ver. O sea, uno es el creer de la creencia religiosa, que es básicamente la creencia religiosa. Uno piensa, bueno, se basa en la fe, y la fe se basa en que yo no necesito evidencia de ningún tipo para confiar en que algo es de determinada manera. O sea, me alcanza con mi propia fe, y ese es el sentido, yo diría, duro de la palabra creencia. Eso es religión. Eso es religión. Y después tenemos el uso más laxo de la palabra creencia, que es un uso más parecido al pensar, ¿no? O sea, cuando yo digo, bueno, creo que va a venir, o sea, creo que va a llover. En este caso yo no es que no tengo una fe, sino que tengo una serie de datos de la realidad que me hacen pensar que lo que se viene es una lluvia. O sea que no hay una evidencia total, pero hay una pequeña evidencia que aparece. La humedad, las hojas, el viento, qué sé yo, una nube lejana. Creo que va a llover. Exacto, y me parece que ahí lo que estamos haciendo es usando el creo más como sinónimo de pienso. Y ahí sí me parece que la ciencia cree mucho, en el sentido de que la ciencia está todo el tiempo pensando y repensando los problemas. Y no es inhabitual que uno diga,
un científico o una científica hoy diga, bueno, mira, hoy creemos que esto es así. Ajá. Creemos en el sentido de que no tenemos la certeza completa de que sea así. Tenemos fuertes sospechas. Pero hay ciencias a las que llaman duras. Esa ciencia no duda. Claro que duda. Si no dudara, no habría manera de avanzar en el camino del conocimiento. ¿Y no hay cosas ya cerradas en el mundo de la ciencia que son así y se terminó como verdades irrefutables? Es difícil la pregunta. Yo te diría que sí y no. O sea, creo que hay... No, espera. Pero, ¿qué vos me querés hacer decir? No. Que yo no puedo. No, yo no te quiero hacer decir nada. Simplemente estoy pensando en voz alta y te tiro los temas. Vos podés tranquilamente decir, me han dicho que ese tema es interesante. No, yo creo que realmente la respuesta es sí. Sí. Hay cosas de las que tenemos una evidencia tan abismal y tan enorme, difícil pensar que sean falsas. Pero no llegan a ser axiomas. Es que no. Espera que se está cortando un poquito. Repetime esa última frase. ¿Qué cosa más allá de algo que podamos construir, de un sistema que podamos construir nosotros? Sí. ¿De qué cosa, digamos, más que de un sistema que podemos construir absolutamente nosotros? Uy, se me está cortando, qué lástima, me quiero matar. ¿Me escuchás ahí? Sí, pero quédate quieto, estás caminando. En realidad me estoy moviendo en la silla, pero ahí me quedo quieto. Es que bueno, eso es peripatético, sí, ¿viste? Justamente peripatético. Muy bien. Bueno, sí, entonces espérate, ¿dónde estábamos? Porque te decía lo siguiente, vos trajiste una palabra que me parece muy interesante para pensar esto, que es la palabra axioma. Axioma, sí. ¿Qué es un axioma? Un axioma en realidad no es algo que yo descubro, sino algo que yo postulo. Yo postulo que esto es verdad, y a partir de eso desarrollo todo un sistema que tiene que ser consistente con ese axioma. Bueno, pero entonces axioma es una religión. Bueno, en cierto sentido, sí, qué sé yo. O sea, digamos, la religión obviamente tiene otras cuestiones desde el punto de vista antropológico, otras funciones sociales, pero a lo que voy con esto es a que, digamos, lo único que de lo que yo creo que puedo estar 100% convencido de que es verdad, es de aquello que construyo con un axioma y que es autoconsistente internamente. Entonces yo construyo un sistema que tiene un axioma y todo lo que se deriva de ese axioma es perfectamente racional, yo puedo decir, bueno, este sistema es verdadero o por lo menos es autocontenido. Ajá. Pero ahora, ¿qué pasa cuando pongo en juego lo real? El mundo exterior, algo por fuera de ese sistema. Y ahí me parece que está este problema que estamos teniendo en la charla, que es que no podemos decir cuánto de ese sistema es realmente adecuado a la realidad, como para decir, listo, cerrado, ya está, lo resolvimos, para siempre. Bueno, justamente estaba pensando en el tema de una religión. Ahí estoy leyendo a un tal Yuval Noah Harari, que plantea que no hay diferencia entre religión e ideología. Él dice que es nada más que una diferencia semántica, ¿no? Y que algunos movimientos, por ejemplo, qué sé yo, al marxismo, no le gusta que digan que es una religión, es una ideología, pero él plantea que tiene estas verdades irrefutables puestas ahí adentro, a partir del cual se elabora toda una teoría. No sé, me enredé. Claro. Pero me enredé. ¿Cómo me estás haciendo pensar, Quique? Pero me enredé solo, como un pavo, como hago siempre, porque como no sé pensar, porque no tengo método. Hiciste, no, es una linda reflexión. O sea, ahí uno debería pensar si la forma en que uno elabora un pensamiento, digamos, si dos pensamientos diferentes tienen una forma similar, ¿son lo mismo? O sea, yo puedo decir que la religión y el marxismo son lo mismo porque la forma en que se elabora el pensamiento es parecida. Y yo creo que no.
O sea, yo creo que no necesariamente. Sí. Digamos que no necesariamente, por ejemplo, el hecho de tener algún axioma del que partir hace que un determinado pensamiento sea religioso. Sí, al margen de que ya partir de un axioma me parece totalmente antinatural, es como congelar el espacio-tiempo, no puede pasar nada, es decir, este axioma es una verdad irrefutable aquí, ahora, antes y siempre, y entonces, ¿qué? Estamos como en un bloque de hielo. Claro, es que yo creo que en realidad, digamos, sistemas axiomáticos en las ciencias hay pocos, no sé, en las matemáticas. Sí. Uno puede decir, pero en las ciencias experimentales justamente, y las ciencias teóricas que se derivan de las ciencias experimentales de alguna manera, es difícil pensar que sean axiomáticas. O sea, nadie dice, bueno, voy a partir del axioma de que existe, de que hay algo que son los átomos. Sí, y a partir de ahí voy a derivar un sistema que me permite explicar el mundo. En general es al revés lo que ocurre. O sea, en general yo digo, observo algo, el mundo se está comportando de tal manera, y a partir de eso trato de postular una hipótesis que puede explicar eso que pasa en el mundo. Ahora, fíjate que vos hablaste del átomo, y en realidad al principio nadie había visto un átomo, simplemente se elaboró una teoría sobre la existencia de ese átomo, y a partir de allí se construyó toda una ciencia gigantesca, pero nadie lo había visto, nadie lo había tocado, nadie tenía un átomo en un frasquito. Y seguimos sin tenerlo, y seguimos sin tener muchísimas de las cosas con las que hoy operamos. Sí. Y digamos, y muchas de esas teorías muestran que sirven porque hacemos cálculos basándonos en esas teorías, y resulta que las cosas no salen bien. Eso te iba a decir, las cosas por ahí no salen bien. Entonces ese me sale bien es el que está de alguna manera asintiendo la existencia de esa teoría, que sigue siendo una teoría. Claro, exactamente. Es que la teoría nunca deja de ser teoría. Sí. En algún punto lo que decís es, bueno, a ver, esta teoría funciona lo suficientemente, digamos, ha explicado la suficiente cantidad de fenómenos del mundo como para que yo la considere verdadera. Sí. Uno puede ir un paso más allá y decir, uno la puede considerar una ley de la naturaleza, como la ley de gravedad. Claro. No sé. Claro. Pero en definitiva sí, funciona así, uno postula frente a lo que ve en el mundo teorías, y después trata de ver si esas teorías son verdaderas. Porque, digo, tampoco yo puedo postular cualquier teoría, y tampoco puedo postular, o sí, lo puedo hacer, pero esa teoría no va a servir para nada hasta tanto no se pruebe. Sí. No puedo postular teorías que no predigan nada. Sí, claro. O que no pueda comprobar. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre teoría y creencia? Que justamente la teoría tiene un principio de prueba. O sea, yo en las teorías no creo. O sea, yo no creo a priori en una teoría. Por ejemplo, vos me decís la teoría de la relatividad. Sí. ¿Y qué pasa con la comunidad científica cuando se postula una teoría revolucionaria como la teoría de la relatividad? La comunidad científica no es que decide creer en la teoría. Dice, se postuló una nueva teoría, creamos en ella. Todo lo contrario, la comunidad científica lo que hace es desconfiar de esa teoría y someterla a prueba constante. Exacto, ver si esa teoría realmente sirve para explicar los fenómenos del mundo que dice que puede explicar. Si vos me decís que tu teoría va a explicar, por ejemplo, por qué la luz se curva y llega de tal manera a la Tierra, yo lo que tengo que ver es que eso efectivamente pasa. Sí, okay. Entonces, no hay en la creencia hay como una especie de a priori, ¿no? Y de hecho, cuando uno habla con una persona religiosa, lo que te dice es, no importa la empiria, la realidad, tenés fe, la fe es anterior. Ajá. O sea, y en la ciencia, todo lo contrario. O sea, en la ciencia yo necesito que nunca parto de la idea de que la teoría es buena. Antes de que una teoría se haya comprobado lo suficiente, ¿no? O sea, haya tenido suficiente. Claro, en realidad no tenés un juicio a priori, no sabés si es buena o mala, simplemente es una teoría y hay que someterla a comprobación. Exacto. Y esa teoría puede ser más o menos explicativa de los fenómenos del mundo. Sí. Y en definitiva lo que va pasando, porque
justamente la ciencia es colectiva, es que la comunidad científica va decidiendo cuáles de esas teorías son mejores. Eso porque es. Porque permiten explicar más cosas. Sí. Entonces, si yo tengo dos teorías para el mismo fenómeno, sí. y una lo explica mejor que la otra, Ajá. lo que va a terminar pasando es que va a terminar primando una de las teorías. Ahora, de cualquier manera, las comprobaciones a las que yo someto a una teoría determinada siempre está teñida por mis intereses, ¿no? Porque por ahí veo más lo que quiero ver que lo que realmente es. Sí, de hecho, sabés que hoy tenía ganas de hablar de sesgos un poco. Sesgos. Por discusiones que vengo teniendo. Sesgos, sí. Y absolutamente pasa eso siempre. Uno tiene sesgos, quiera o no quiera. Claro, sí. Y de hecho, ahora te cuento por qué quería hablar de sesgos. Sí. Quieras o no quieras, y los científicos también tenemos sesgos. Sí, claro. El tema es qué hace la disciplina, y pensamos en la ciencia como una disciplina, aunque tenga todas las ciencias adentro, ¿no? Sí. Pero eso es como una gran disciplina. Sí. ¿Qué hace la disciplina para enfrentarse a los sesgos? Ajá. O sea, y ahí lo que tenés justamente, y que lo que es una gran riqueza de la ciencia como gran disciplina o como gran manera de conocer el mundo, es que enfrenta el problema del sesgo. Porque lo tiene en cuenta, decís. Exacto. Sí. Lo tiene en cuenta. Sí. Porque justamente no hay verdades, digamos, en ciencia no hay rockstars. No hay una persona que hace algo genial y entonces a partir de ahí todo lo que haga sabés que es bueno y que es maravilloso y le vas a creer. Sí. Luego se está sometiendo a prueba todo el tiempo todo lo que hacen. Bueno, de hecho tenés miles de ejemplos de premios Nobel que... Eso que estás describiendo es lo que se arrima a la ideología. ¿En qué sentido? En el sentido de que una ideología determinada toma el pensamiento de un individuo y a partir de allí ya todo lo que ese individuo haga o diga estará bien. Hablo de Siddhartha Gautama, hablo de Marx o de quien fuere. Exacto. Bueno, la ciencia evita eso. De hecho... O sea que, el peronismo es anticientífico. Y yo te diría que todo, o sea, es difícil pensar que la política en general sea científica en algún punto. No, claro. O sea, sí. Dios, un gobierno puede tener una política científica interesante, sí, pero es difícil pensar que sea científico el movimiento. Y de hecho, las veces que se intentó cientificar la política salió muy mal. Ajá. ¿No? O sea, no funciona. Sí. Bueno, ¿Sabes por qué no funciona? Porque está llena de sesgos. Exactamente. Porque creo que en general, quienes intentan cientificar la política, lo que piensan es que ellos pueden pensar una política sin sesgos. Ah, claro. Y es imposible. Sí. Porque en todo caso, lo que uno tiene que tratar de hacer es asumir los propios sesgos, asumir desde qué lugar está hablando, sí, señor. asumir que, por ejemplo, yo voy a ser más permeable a detectar los errores de una determinada gestión política que otra de otro color político. Por supuesto. Y eso yo lo sé. Sí. Yo sé que tengo más confianza en ciertos líderes políticos que en otros. Pero en realidad en la política se oculta ese detectar de ciertos sesgos. Se esconde. Sí. Nadie muestra mucho la hilacha en política. Y no conviene. Mirá, fíjate, hay un ejemplo muy claro de lo inconveniente que es mostrar la hilacha, que yo vengo siguiendo ahora. Sí. Con el tema COVID, te acordarás que hace un mes o algo así, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un nuevo método de conteo de muertos, por el cual agregó de un saque 3.000 muertos viejos. Ah, de un saque, sí, exactamente. Los agregó un día todos, y a partir de ahí no cargó más muertes viejas. Ajá. El costo político que pagó el gobierno de la provincia de Buenos Aires por ese acto fue enorme. Claro. Enorme, lo acusaron de ocultar muertos, etcétera. Sí. Ahora, pero seguramente no fue la tropa propia la que lo acusó.
no fue la tropa propia, claro. no fue la tropa propia, pero, digamos, recibió acusaciones de muchísimos sectores, sí, muy representados, sí, los que y muchos, digamos, que dijeron, bueno, listo, este es un problema, evidentemente es un problema, muchos lo dijimos, este es un problema, que fue una suerte que se hubiera arreglado. O sea, fue una suerte, no, fue una decisión política, que claro, o sea, una decisión política de arreglar el problema. Sí, y, sí. Esto está pasando de la misma manera en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, qué manera de derivar nuestra conversa, ¿no? Sí, una locura, ¿no? Pero sabes que todo tiene que ver un poco con todo, porque sí. yo quería hablar de los sesgos, sí. justamente en función de esto, de este problema. Sí. Porque lo que pasó con este problema fue que cuando salió lo de Buenos Aires, sí, lo de la provincia de Buenos Aires, hubo todo un gran proceso de heroización de los científicos que habían descubierto esto, sí. y lo que se contraponía era los científicos objetivos que habían descubierto la demora de la provincia de Buenos Aires contra los científicos militantes sí. que la habían ocultado. Ahora, científico objetivo, ¿quién es científico objetivo? ¿Dónde están? Ese es el tema. Porque ahora los científicos objetivos sí. no están denunciando la demora en Cava, que es igual o más grave que la de provincia. Claro. Entonces, había sesgos de los dos lados. Sí. Y eso es lo importante. Sí. Es lo importante de comprender también, ¿no? Que no existe esa famosa palabra objetividad, sino que hay tantas subjetividades como sujetos para detentarla. Y en todo caso podemos llegar a acuerdos, pero el primer paso es reconocer que tenemos sesgos. Sí, no somos no detentamos la verdad absoluta. Eso. Entonces, si yo reconozco que tengo un sesgo y vos reconoces que tenés un sesgo, vos me decís, mira, yo te marco estas cosas del gobierno que a vos te gusta. Yo te digo, yo te marco estas cosas del gobierno que a vos te gusta. Y después podemos confluir en algo. Sí, pero eso, perdón, eso no es Argentina, ¿eh? No, es el mundo. Eso no sé qué es, digamos, pero acá eso no sucede. Pero, Quique, yo creo que no sucede en ningún lugar del mundo. O sea, estamos en un... me parece que lo que estamos viviendo es un proceso de radicalización de las opiniones. Sí. A nivel mundial. Sí. ¿Los medios tienen algo que ver en eso? Los medios tienen algo que ver, las redes sociales tienen algo que ver. Los gobiernos. Nosotros mismos tenemos algo que ver. Algo que ver, sí. Bueno, lo que vos querés decir en definitiva que yo también soy responsable. Vos sos responsable y yo también soy responsable. No, bueno, no te incluyas, yo estoy hablando de mí. Tenés razón, vos sos responsable, el principal responsable. El principal. Bueno, te llamo en unos días cuando se me despeje un poco el melón. Dale, hermosa charla, Quique. Te quiero, vieja. Yo también, Quiquito. Esperemos vernos pronto. Bueno, cuídate mucho, por favor. Un abrazo grande. Chau. Bueno, lo escuchaste a Nicolás Olsevicki. ¿Dónde? Acá, en el desconcierto